Bueno, pues vamos a continuar con el estudio. Buenas tardes a todos, de noches, acá desde Guadalajara. En el grupo de Kabbalah, aprendiz de Kabbalah y Tzadik. Hoy que es 27 de septiembre del año 2021, que en el calendario hebreo equivale al día 21 de Tishri, que es el último día de Sukkot. Y vamos a continuar con este tema importante de introducción del Zohar, donde hablamos de amor, temor y el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios que vimos en la clase anterior. Entonces, pues vamos a iniciar compartiéndoles la presentación. Entonces, antes de entrar en el tema de qué es la fe, de cómo es la fe en el Creador, vamos a terminar, bueno, a abordar un poco más acerca de lo que nos dice el Zohar, de qué es el, el amor, el amor a Dios. Entonces, en el pergamino del Zohar y en el versículo 200 del prólogo, nos está diciendo lo siguiente. Aquí estamos recuerden que estamos estudiando los 14 preceptos de Dios que están en la Torah, que de acuerdo al Zohar, pues ahorita estamos en el segundo precepto. Y bueno, podemos empezar a escanear de derecha a izquierda. Ustedes ven desde aquí, donde empieza la Bab, que dice Bealda, ¿sí? Entonces escanean completamente de aquí para acá, mientras pues voy leyendo en arameo. Dice Beal da Elinan Miterin Siter Iteperash Atebar Regim de Kadosh Berihu Itman de Jaim Lei Igudeit Li Opara Oreja de Yumin Benin Saharim Shalit al Sanoi Arhoi Mitatranu Lei Miguhar Radhem Lein Bi Lehi Yah Beitad Beibar Ali Kadosh Berhu Begolan Deina Yak Kadishash Shenaita Lehi Ulai Ratam Lehi Lehalu Begin Regima Dala Hu Abata Lehi Ikara. ¿Qué nos quiere decir esto? Vamos a leer la traducción al español. Dice, por esto hemos aprendido que el amor al Santísimo, bendito es Él, se explica de dos maneras. Está el que lo ama porque es rico, es decir, tenemos todo, ¿verdad? Tiene larga vida, sus hijos están a su alrededor, rige a sus enemigos y tiene éxito en sus empresas. Por todo esto, Él lo ama. Pero si fuera lo opuesto, si el Santísimo bendito sea Él, volteara la rueda de la fortuna en su contra y la reemplazara con un juicio severo, entonces Él, en lugar de amarlo, lo odiaría y le tendería una completa aversión. Por lo tanto, este amor, no es un amor que tiene base, que tenga base. Es decir, podemos decir que amamos al Creador cuando las cosas nos van muy bien, pero cuando no nos van bien, pues entonces ahora resulta que no lo amamos. Es decir, que el amor debe ser completo de dos, entre Akadosh Baruj Hu y nosotros. Entonces debe ser un amor
completo, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Ahora, si nosotros no entendemos por qué no nos va bien, pues evidentemente vamos a tener una aversión con el Creador. De ahí la razón por la que tenemos que entender por qué las cosas de repente no están bien con nosotros. Y en ese momento, pues nuestra creencia, nuestra confianza en el Creador se derrumba. Entonces, si se derrumba, quiere decir que entonces, pues nuestra certeza, nuestra confianza en Él no está suficientemente sustentada. Bueno, continuamos leyendo en la segunda parte, y en la segunda parte nos dice, en el versículo 201, el amor que se llama amor completo es ese amor que está incluido desde ambos lados, es decir, desde juicio y de bondad, de cuando las cosas nos van maravillosamente bien y cuando pues no nos van. Dice, Él debe amar al Santísimo, bendito es Él, como hemos aprendido, aun si Él se llevase su alma, este es el amor perfecto que incluye ambos aspectos, bondad y juicio. Y a causa de esto, la luz de los actos de la creación fue revelada y luego ocultada. ¿Sí? Entonces, bendito, les voy a poner en silencio, porque oigo ruiditos por ahí. Bien, entonces, este es el amor perfecto que incluye ambos aspectos, bondad y juicio, y a causa de esto, la luz de los actos de la creación fue revelada y luego ocultada. Cuando fue ocultada, se presentó el juicio severo, y ambos aspectos, bondad y juicio, se unieron y alcanzaron la perfección. Esto sí es amor verdadero. Es decir, que nosotros para decir que tenemos amor por el Creador, que también se manifiesta entre nosotros, entre las personas, especialmente entre la pareja o entre los cercanos, es que cuando las cosas no están bien, nuestro amor debe de ser igual. Por tanto, es amar a Dios en la contradicción. ¿Y qué es amar a Dios en la contradicción? Que incluso cuando las cosas me están yendo, pero de veras, pero mal, tengo que seguir amándolo igual. El problema es que como está yendo las cosas tan mal, entonces mi confianza y se soslaya esa fe que tengo en Él. Para nosotros entender por qué las cosas no están bien, entonces debemos entrar en aquello que dijimos en la clase anterior. El principio de la sabiduría está en el temor de Dios. Cuando hablamos de temor, entonces, ¿le temo porque me está yendo mal? No, simplemente que no estamos teniendo la suficiente sabiduría para saber por qué las cosas están mal. Porque cuando nosotros sabemos que las cosas están mal, las podemos convertir para bien. Esto puede resultar un poquito complicado de entender, pero bueno, como os dije, vamos a ver cómo sustentamos esa fe en el Creador, cómo podemos seguir amándolo en la contradicción. Es ahí donde todo mundo se quiebra, cuando todo mundo nos quebramos y decimos las cosas están, pero sí, tremendamente mal. ¿Cómo puedo yo tener amor y fe en el Creador si las cosas no están tan bien? Bueno, pues para ver eso, vamos a platicar un poquito acerca de lo que es la emuna, que es la construcción de una fe mayor o una certeza en el Creador. Entonces, vienen las siguientes preguntas. Normalmente, cuando ocurren cosas tremendas o difíciles, cuando hay caos, cuando hay juicio, rigor, dice, ¿por qué está sucediendo esto? Y si yo soy el actor, el protagonista de este evento, que es
negativo normalmente. Entonces, tenemos que saber algo, que el temor, la sabiduría y el amor que dijimos que están íntimamente relacionados, uno sin la otra no se puede entender. Esto es lo que construye y es el principio de la fe. Entonces, ¿cómo vamos a construir nuestra fe? Es decir, nuestra emuná. Entonces, para que nosotros tengamos fe, alguien nos puede dar muchos conceptos y argumentos lógicos, pero lo cual pues no nos puede convencer o no nos puede convencer, pero siempre nos deja una duda. Se necesita una experiencia espiritual, una experiencia que nosotros podamos entenderla, porque a veces nos ocurren cosas, pero no podemos ver lo que subyace detrás de todos los eventos que nos pasan en la vida. Entonces, necesitamos profundizar más en este aspecto. Especialmente cuando ocurre algo, pues como muy difícil, catastrófico, o estamos en una crisis tremenda, dice, ¿por qué está sucediendo esto? Le podemos analizar pros y contras y normalmente no encontramos una explicación. Dice, y somos los protagonistas, dice, ¿y por qué a mí? Normalmente viene entre las apariencias, en las aparentes diferencias que para nosotros podemos ver entre personas, algunas injustas y otras drásticas, como por ejemplo, algo que nos puede dejar perplejo, vemos que una persona vive una vida pues fácil y otra que lleva una vida de penurias y difícil. Hay unas personas que están muy sanas y sin embargo vemos a otras débiles y con discapacidad y decimos, pues oye, esto parece ser como que Dios se le está olvidando la justicia, porque nos vemos completamente sanos, fuertes, felices, mientras que por ahí vemos otros que llevan una vida de penurias y a veces hasta con problemas de limitaciones físicas, ¿sí? Hay otras personas que tienen el sustento fácil, les llegan bien el dinero, mientras que otros pues le batallan muchísimo para poder conseguir el sustento. Bueno, o por ejemplo, alguien muere joven de una manera cruel probablemente contra un malvado que vive una larga vida e inclusive con honores. Entonces parece ser que ahí no hay justicia. Y como estos ejemplos puedo poner muchísimos. Alguien que pues está anotado aquí en el grupo me comentó una vez, pero que no asiste, espero que vea la grabación, me dijo, es que yo veo unos vecinos que llegan con unos camionetones y son gente pues no muy deseable y nadie le dice nada y ellos llegan y llevan la vida, pero pues, el dinero les sobra y hagan eso y parece que pues la vida no es justa. Pues en esa óptica, en todas las cosas que nosotros aparentemente vemos que es injustas, pues no las podemos entender, ¿sí? También podemos ver, hay tiempos cambiantes. Hay tiempos cambiantes, por ejemplo, en un tiempo, a lo mejor nuestro trabajo era muy bueno, nos daba suficientes recursos o un negocio muy bueno y de repente ya no está. Lo que hemos hablado en estas clases, el síndrome del de repente. De repente ayer muy sano y hoy enfermo. O de repente teníamos una familia muy bonita, unida, nuestros hijos, muy bien, y de repente ya está desunida.
o veíamos a nuestro hijo que era toda una nobleza y de repente se volvió, pues, como que no va por el camino correcto. O teníamos una familia donde los hermanos y papás todos unidos y con gran alegría y a lo mejor ya se fueron nuestros padres, pero ya no hay la unión entre los hermanos. Y muchas cosas como esas podemos estar preguntándonos por qué las cosas suceden lo que nos suceden. ¿Por qué de repente vemos en algunos lugares que están ocurriendo pues situaciones muy difíciles, inundaciones? Recientemente las estamos viendo en distintas partes. Hemos visto pues volcanes, etcétera. Entonces decimos uno, yo no entiendo qué está pasando. Entonces, lo que primero que tenemos que saber que la respuesta está en construir una buena fe, porque pues hay muchas definiciones de fe. Estaba viendo algunos que dicen, ahí vamos a quitar esto de aquí un poquito. Dice, ¿qué es la fe? Ustedes van a poder encontrar muchas definiciones en las enciclopedias, en internet, donde sea. Pero dice, la fe es la creencia y esperanza personal de una existencia de un ser superior, un dios o varios dioses, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de preceptos, de principios religiosos, de normas de comportamiento social o individual y de una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante y esencial en su vida. Luego también puedes encontrar otras definiciones como esta que dice virtud teologal por ejemplo, del cristianismo, que consiste en creer que la palabra de Dios y la doctrina de la iglesia. Entonces son virtudes teologales que son fe, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto lo hemos escuchado mucho, pues, creo que a lo largo de nuestra vida en distintas partes. Pero bueno, ahora lo que nosotros queremos saber es realmente cómo vamos a construir o a hacer esa fe que necesitamos, porque cuando hablamos de fe, tenemos que hablar de certeza en el Creador y de confianza absoluta en Él. Pero ¿cómo puedo yo tener confianza y certeza absoluta en Él? Entonces, lo primero que tenemos que saber, y les digo, aunque esto está basado en el Zohar, es un mix con una sabiduría que nos habla mucho del aspecto de la fe y que yo quiero complementarlas, pero siempre basada en los principios del Zohar. Entonces, primero nos dice que lo que primero que tenemos que saber es que hay un supervisor en todo y que es poderoso. Entonces, el universo posee un ser que es creador y que cuida de nosotros en forma exacta, de acuerdo a nuestras necesidades específicas. Es decir, que todos los actos de todos nosotros, todo lo que nos sucede, no es por casualidad, ni es por el azar. Mira que de casualidad pasó esto. No, todo está completamente armado. Y esto es por lo que hay que decir que una vez que profundizamos en el cómo podemos, el Creador está presente en todo lo que nos pasa, en lo bueno y en lo malo, en todo. Bueno y malo es un relativismo desde nuestro punto de vista, porque en realidad no hay cosa ni buena ni mala, sino son cosas necesarias que requerimos para entender que hay un proceso dentro de nuestra vida. Entonces, ¿cuáles son nuestras necesidades específicas? De manera que cuando alguien nace, ya está definido en la familia en que naceremos, con quién nos casaremos,
¿Cuál será nuestro aspecto físico? ¿Cuál será nuestro carácter? ¿Cuántos hijos tendremos o no tendremos? ¿Qué cantidad de dinero llegará a nuestra vida? ¿Quiénes serán nuestros amigos? Y muchísimas cosas más. Esto es como decir, estamos ya hablando de un determinismo, de una predestinación. No es exactamente así, sino que estas cosas ya vienen, cabalísticamente hablando, vienen de lo que es el Catán menor. El Catán menor ahí, cuando un alma entra a este mundo, ya se sabe todo esto. Entonces, como hay un trabajo o una misión de las almas de cada uno de nosotros que entramos a este mundo físico, tenemos ya dispuestos todas estas cosas y muchas más para completar la misión a la que hemos venido aquí. Por tanto, el Creador conoce todas nuestras necesidades y nos pone todos los aspectos que nosotros, por los cuales podemos o debemos pasar. Por tanto, debemos tener conciencia de que todo está supervisado por Él. Aunque haya cosas que para nosotros no nos agraden, difíciles o complicadas, Él está en todo. Y eso es justamente lo que tenemos que saber. La superación del Creador, la supervisión del Creador es siempre para un bien eterno de cada uno, cada persona, para guiarlo en su objetivo, que es el objetivo de nosotros. ¿Cuál es la misión de nosotros? Cada uno de nosotros traemos un papel específico, un costal, un ticún, pero que también tenemos que corregir. Pero el objetivo común de todos, para completar nuestra misión, y eso tenemos que tenerlo muy claro, es la corrección de nuestra alma. Entonces, quiere decir que lo que nos está sucediendo no es ni por error, ni por accidente, ni el azar, ni nada. Simplemente es porque está previsto todo ya por el Creador. Esto nos puede poner a temblar un poquito en el sentido de que, caray, y es que muchas veces salimos que a ver cómo nos va, pero en realidad todo está supervisado. Lo bueno y lo malo. Entonces, aquí tenemos que saber también que la voluntad del Creador, el Zohar nos dice, fíjense, el Creador te creó solamente. ¿Cuál es el objetivo de crear el hombre, mujer? El Creador. El Zohar nos dice, el Creador te creó únicamente para que lo conozcas. Entonces, si hay un precepto de decir amar a Dios, tenemos que conocerlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a conocer? Pues ya hemos dicho, tenemos que saber cómo piensa, cómo es, cómo actúa para nosotros. Temerle, amarle, sorprendernos en ese sentido y por tanto, como consecuencia de ese conocimiento, lo podemos amar. Dice Shimon Bar Yochai en una de las parashiot que no recuerdo en este momento, pero se me viene a la mente. Dice, te juro por tu vida, en alguna ocasión lo vamos a estudiar, que el único propósito por el que veniste a este mundo es estudiar la Kabbalah. Dice Shimon Bar Yochai. Es muy determinante. ¿Por qué? Dice que ¿por qué? Es el único objetivo que veniste. Porque es la única manera como puedes conocer y cómo saber cómo piensa y actúa el Creador. Entonces, ahorita en este momento apenas empezamos a abrir los ojos, pero no le pierdas, por favor, la atención, porque enseguida nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. Ya no digo interesante, importante. Entonces,
Si el Creador nos creó solamente para conocerle, las condiciones en las que nosotros estamos viviendo son necesarias, sin ningún error, porque Él sí nos conoce y sabe perfectamente lo que necesitamos, y por eso nosotros debemos estar contentos con lo de cada uno. ¿Sí? Es decir, si yo con lo que tengo creo que necesito más, y mira cómo fulanito o fulanita tienen más que yo, pues no, tenemos exactamente lo que necesitamos, ni más ni menos. ¿Sí? Nosotros sabemos que estas cosas se pueden modificar, pero no es el tema de ahorita. Se puede modificar para bien, siempre y cuando, pero en general para todos los seres humanos esto aplica. Y así es como funciona. ¿Cómo lo podemos modificar? Ya lo veremos con más sabiduría, cómo podemos nosotros cambiar el tikkun y el destino, que ya lo hemos visto en clases anteriores. Pero ahorita vamos lo que aplica para todos los seres humanos. Entonces, la voluntad del Creador es para que esto. Entonces, nosotros, dice, tenemos que estar contentos con lo suyo. ¿Para qué? Porque si nosotros no aprendemos por entendimiento, entonces, si no entendemos por comprensión, entonces vamos a entender por la fuerza, es decir, por el camino del caos, del sufrimiento, por circunstancias difíciles, y entre menos entendamos, se pone todavía más difícil, va de difícil y más difícil si es necesario. Porque cuando alguien no entiende, pues entonces le viene que Dios recoge esa alma porque esta encarnación no le está funcionando. Por eso muchas gentes tienen que retirarse de este mundo. O bien la que ya completó su misión en este mundo. Entonces, lo único que nos tenemos a quien podernos apoyarnos, no nos podemos apoyar en nada ni en nadie más que en el Creador. ¿Sí? Entonces hay un principio del Zohar que nos dice que es el fundamento de la fe. Que en el comienzo de la construcción de la fe es el pensamiento y conocimiento de que solo existe este mundo, sino que existe, de que no solamente existe este mundo, sino que existe un mundo espiritual que se le llama el Olam Haba, traducido como el mundo venidero. Entonces quiere decir que este principio, para construir la fe, necesitamos primero saber que no todo esto está aquí, y creo que para nosotros ya queda bastante claro este asunto, bastante obvio. Entonces, cuando Akadosh Baruj Hu creó al hombre, a hombre-mujer, lo creó nada más para tener una vida de penurias, de situaciones difíciles, en la que solamente pensamos que esta vida es premio y castigo. Porque todas las tribulaciones que tenemos tienen un propósito, para enderezar su camino. Y esto no es castigo o venganza, sino que lo que nos pasa, sobre todo lo difícil, las tribulaciones, es para estimularlo a que examine sus actos y que no se equivoque en el camino. Pero ¿qué es lo que normalmente hacemos? Nos vemos como víctimas. Entonces, no vemos lo que subyace detrás de un evento difícil. Lo vemos como una desgracia
y que Dios no está con nosotros. Bueno, para empezar, sí está, y está perfectamente enterado de lo que está, pero sabe que esos eventos, desafortunadamente, pues a veces tienen que estar. Por eso todo el mundo dice, pues yo realmente no entiendo nada, no entiendo por qué pasa lo que pasa. Y ese es un dolor muy fuerte. El no entender qué pasa lo que pasa. Entonces, por ejemplo, hay cosas involuntarias como accidentes. Entonces, parece que los accidentes son cosas del azar. Hay cosas de seguridad, por ejemplo, industrial, que dicen que no hay ningún, que todos los accidentes son provocados por X y X cosas, no hay nada al azar. Pero en realidad también los accidentes que ocurren no es simplemente por la mala suerte, porque estuvimos en el lugar equivocado, en el momento equivocado y con la persona equivocada. Eso sucede realmente, pero tiene un propósito. Desafortunadamente lo sufrimos, pero afortunadamente tiene un propósito. Uno que dijo, no entiendo nada, fue Moshe. Moisés le dijo al Creador, a ver, dice, en Shemot le dice al Creador, bueno, si tú eres el supervisor sobre todos nosotros, en Éxodo 33:13 le dice, hazme conocer tus caminos. La respuesta de él viene en Devarim, en Deuteronomios 10:1. Dice, sube hacia mí a la montaña. Pues esto parece ser que pues no entiendo nada. Entonces, hay una historia aquí, una historia en la que nos va a clarificar un poco, no sé si ya se las platicé en alguna ocasión, pero nos va a clarificar mucho en qué sucedió. Entonces, hay quien esta historia se la aplica a Moisés y hay otra quien se la aplica a un alumno que le preguntó a un sabio cabalista. Dice, es que maestro, yo realmente no entiendo nada. ¿Por qué la vida es tan injusta? Que es lo que nosotros pues, nos planteamos continuamente. Dice, mira, vamos a hacer lo siguiente. Te voy a poner en un camino donde tú vas a observar todo lo que pasa, pero de todo lo que pasa tú no vas a tú no vas a decir nada. Simplemente eres un observante y por lo tanto no puedes decir nada. Y me lo vas a manifestar. Ok. Se fue a un camino donde había un manantial. Y en ese manantial, pues él se puso en un lugar donde nadie lo veía. Y pues ahí estuvo un tiempo hasta que pasó una persona a caballo. Llegó y pues lo que hizo fue pues llegar al manantial, tomar su agua y beber, saciar su sed y continuó. Pero no se dio cuenta que en ese momento se le cayó una alforja como le llaman, de oro. Y siguió. Entonces, estaba tentado a decirle, hey, mira, se le cayó el oro. Silencio, no se puede decir absolutamente nada. Entonces llega una segunda persona que viaja y llega y toma al manantial, sacia su sed y ve ahí la bolsa con las monedas tiradas de oro y pues voltea hacia todos lados y no ve de quién es. Entonces agarra la bolsa con el oro y se va.
Y dice, no, pues está tomando lo que no es de él, desde el punto de vista del alumno. Y llega una tercera persona. Y esta tercera persona pues también llega a saciar la sed. Se toma su agüita y se da un ligero descanso. En eso regresa el primer transeúnte y llega ahí. Y le dice, tú tomaste mi oro. Dice, yo no tomé mi oro. No, sí, tú me lo robaste. Yo no te robé nada. Lo debes de haber escondido de algún lado. Yo no te robé nada. Entonces, este hombre llega y lo mata. Dice, no entiendo nada. ¿Cómo? Eso es injusto. El dueño del oro perdió su dinero. Llegó un segundo que pues se lo encontró y se fue. Pero un tercero que no tenía nada que ver en eso, llegó y lo mataron. Pues eso es injusto. Y eso es lo que a veces vemos. Bueno, llega el alumno, le dice al maestro, pues yo lo que acabo de ver, realmente no entiendo nada. ¿Por qué sucedió lo que sucedió? Dice, mira, te voy a explicar cómo es la justicia divina. Parece que no es justo, ¿verdad? No. Desde mis ojos no es justo. Es totalmente injusto y no tiene ni explicación. Bueno, te voy a decir. El primero que pasó fue un ladrón. Lo robó el dinero al segundo. Y entonces, pues el segundo recuperó su dinero. ¿No? Eso suena de alguna manera lógico, ¿no? Pues el otro se lo perdió y el otro se lo encontró, pues recuperó su dinero, pues está bien. Dice, pero ¿y el tercero qué? El tercero, pues no tenía nada que ver en este asunto, dice. Bueno, el tercero, en el pasado, mató al padre del tercero y lo mató. Más bien, el tercero mató al padre del primero. ¿Qué quiere decir? Que se dio la posibilidad de que el otro tomara venganza de sangre porque había matado a su padre. Entonces, esta historia arma porque al parecer, pues las cosas no son justas. Igual pasa, por ejemplo, cuando el caso de alguien que llegó pues muy retrasado a una obra de teatro y resulta que cuando llega ve que están golpeando a un hombre y luego le dicen, oye, no es justo que lo estén maltratando, lo estén tirando, lo estén golpeando y todo el mundo le hacen shh. Es que no te das cuenta de que que estaban matando cometió una serie de injusticias en toda la obra y por eso ahora viene la justicia final. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vemos solamente una parte mínima del evento y no podemos entender cómo es que hay un evento mayor y no podemos juzgar las cosas nada más por una pequeña parte de un evento mayor. Pues como no entendemos esto, pues obviamente pues nos descontrolamos y pienso que es injusto. Pero el creador que todo tiene control de todo, y como existe la ley de causa-efecto, que se llama diente por diente, ojo por ojo y diente por diente, quiere decir que todo esto tiene una consecuencia. Una persona que le roba a alguien, que lastima a alguien, que lo hiere, que incluso le puede quitar la vida, o que lo engaña, etcétera, tarde o temprano, en las leyes del Tikkun
van a cobrarlo de una o de otra manera. Entonces, no podemos entender claramente los eventos. Sabemos que existen, que vienen del pasado y pues muchas veces no son incluso de esta encarnación, ¿sí? Entonces, esta visión limitada que tenemos, pues no conocemos el pasado de cada alma, de cada persona. Incluso puedo tener yo un amigo muy cercano o mi pareja o un socio o etcétera, alguien conocido, pero en realidad pues lo conocemos de esta vida, pero todo el evento de su alma solamente está velado a nuestros ojos. Por tanto, el Creador nos conoce perfectamente a todos y sabe exactamente lo que necesitamos. Pero todo esto tiene un objetivo. El objetivo es precisamente que nosotros podamos completar nuestra misión por la cual hemos venido a este mundo. Entonces, el inicio y terminación de la vida de las personas es según la corrección de su alma. La forma y el tiempo que vivimos y la forma que terminaremos proviene de una ordenanza del Creador. Nada está pues al azar. Hay algunas almas que vienen a corregir algo específico y vienen y corrigen lo que tienen que corregir y se van. Por eso a veces mucha gente muere joven, ¿sí? Y se va, ¿por qué? Porque ya completó a lo que venía. ¿Se acuerdan la historia que les platicé hace como, no sé si, como unas 4 o 5 clases, en la que hablaba de la persona, la señora joven que perdió a su marido, a su hijo, y etcétera, etcétera? Entonces ahí nos habla de cómo inclusive personas muy jóvenes se van y una vez que ya terminan su misión aquí, su corrección del alma, pues se van, aunque para nosotros pueda parecer algo inexplicable, ¿sí? Pero cuando nosotros queremos saber dónde está la corrección que yo tengo que hacer, hay un tip, que ya lo hemos dicho en otra clase, pero la voy a repetir. Dice, donde hay mala inclinación, se intensifica sobre el hombre, ahí mismo está la corrección de su alma. Lo repito, donde hay mala inclinación, se intensifica sobre el hombre, allí mismo está la corrección de su alma. Quiere decir, en aquellas cosas que estamos continuamente recayendo y que más nos molesta que nos digan, o que reconozcamos o no reconozcamos, allí está el trabajo espiritual con el cual nosotros tenemos que trabajar. Y si no lo hacemos, nos vamos a enfrentar a acontecimientos difíciles, de caos, accidentes, pérdidas, etc., problemas de salud. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo caso a la insinuación del Creador que nos está diciendo por acá es el camino, por ahí es donde tienes que corregir. Recuerden la lista 3. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos ese trabajo, entonces no hay razón por la que pasemos por situaciones duras, demasiado duras. El Zohar dice, y basado obviamente en la Torah, dice, a quien el Creador ama, le reprende para guiarlo por el camino correcto. Bueno, todo viene por el camino correcto. En Proverbios 3:12 nos dice, en Mishlei 3:12 dice, todo aquel que Dios ama, le reprende para guiarlo por el camino correcto, como un padre guía a su hijo. Y obviamente el Creador lo ama. Y a quien el Creador lo ama,
le retira, a quien el Creador no ama, le retira la reprimenda y su vara. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos, si estamos pasando situaciones difíciles o de dolor o accidentes, etcétera, nos están haciendo una llamada de atención. Entonces, no lo podamos ver como algo malo, sino es algo bueno que Dios nos está mandando y que por lo tanto nos está diciendo, por aquí no es el camino, por ahí no es el camino. Tienes que reflexionar y tienes que ver dónde está la falla. Pues, hay 3 principios para la construcción de la fe. Primero tenemos que entender que todo viene del Creador. Lo bueno y lo malo, pues sí, es que el Creador así lo quiere. Tenemos que tener bien en cuenta que no nada está al azar, que todo proviene de Dios, todo proviene del Creador. Entonces, cualquier cosa que nos esté pasando en este momento, en el pasado, y todas las cosas que en el pasado nos ocurrieron, todo viene del Creador. Y todo lo que veamos de aquí para adelante, todo viene del Creador. ¿Cómo lo entiendo? Posiblemente no lo pueda entender de momento. Y acordemos que hay un principio en la Cábala que dice, no es el evento en sí, bueno o malo, especialmente el que no es agradable para nosotros, sino cómo nosotros reaccionamos proactiva o reactivamente a ese evento. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que algo no está bien, debemos entender que detrás hay un mensaje. Entonces no podemos actuar de manera reactiva, ni con enojo, ni con ira, ni con violencia, ni con miedo. ¿Por qué? Porque sabemos que detrás siempre está el Creador. Entonces, y toda su supervisión es perfecta y no tiene error. Hasta el más pequeño e insignificante de los acontecimientos de ese tamaño. Son premisas. El segundo, vamos a decir que esto le llamamos los de la escalera de la fe y sus niveles. Esto ya lo vimos. Ya vivimos que en realidad no entiendo nada. Y dice en Shemot 33, dice, hazme conocer tus caminos. Y de Barín 10, sube conmigo a la montaña. El objetivo es sin duda ayudarnos a completar las misiones. Entonces, para construir la fe tenemos que subir sus niveles. Tenemos el primer escalón es que todo viene del Creador. El segundo, que todo lo que ocurre siempre es para bien. Bueno, ahorita vamos a desmenuzar cada uno de ellos y espero que nos dé tiempo suficiente, espero que sí. Y el tercero, con todo eso que sucedió y que sé que todo es para bien, ¿qué es lo que tengo que sacar como consecuencia de estas 3 cosas? Pues, en realidad, ¿qué es lo que el Creador quiere de mí? ¿Por qué ha sucedido o por qué está sucediendo esto? Entonces, tenemos que tener la firme creencia de que hay un objetivo específico en cada cosa que el Creador hace. Por lo tanto, el hombre debe buscar cómo conocer y cómo conectarse con el Creador en todo lo que nos sucede. Entonces, el Creador no hace nada arbitrariamente, porque tiene una razón específica, fundamental, que es enseñar a sus criaturas a conocerlo y a conocerle a él. ¿Sí? Entonces, vamos a
empezar con el primer nivel, si les parece. Todo viene del Creador. Bien. Aquí me voy a basar en un libro que me parece extraordinario y normalmente pues yo siempre hago una síntesis de todo esto, pues de toda la enseñanza cabalística, del Zohar, de las enseñanzas de los sabios y de muchas cosas para compendiarlo en un shiur. Bien, pero ahora vamos a darle el crédito a un libro que es muy bueno. Espero que luego lo puedan conseguir. Yo les paso la bibliografía y cómo lo pueden conseguir. Entonces, por lo pronto vamos a hablar del primer aspecto, que dice que todo, esto se llama el Jardín de la Fe, del rabino Arush. Entonces, es un rabino que está en Israel, que este libro se ha traducido en varios idiomas, y una de las mejores traducciones que hay es al español. Vamos a ver el primer aspecto. Todo viene del Creador. Entonces, les leo un poco y dice, el primer y básico nivel de la fe es la firme creencia de que el Creador es el único gobernante en el universo. Todo lo que sucede en el mundo, todo proviene de Él bajo supervisión total y exacta. Y Él es el amo de todas las obras, lo que significa que gobierna sobre todas las acciones del mundo y como está escrito en el primero de los 13 principios de la fe, que esto viene de Maimónides, es un teólogo de la Edad Media, dice, yo creo con fe completa que el Creador, bendito sea su nombre, es el Creador y líder de todas las criaturas. Y Él solo hizo, hace y hará todas las acciones. En otras palabras, todo lo que está hecho en el mundo, desde la cosa más pequeña hasta lo más grande, todo está hecho por el Creador. Por lo tanto, es necesario que nosotros seamos conscientes de lo que nos ocurre, ya sea espiritual o material, ya venga de la naturaleza. Ojo, pueden ser temblores, catástrofes, etcétera, de otros hombres o de nosotros mismos inclusive, que estas tres posibilidades incluyen todos los acontecimientos del mundo. Todo proviene de la voluntad divina, o en otras palabras, así el Creador lo quiere. Es lo que mencionamos hace un momento. Dice, hay que anteponer la fe al razonamiento, es decir, la supralógica a la lógica. Una de las reglas básicas debemos, sobre este razonamiento, que es una regla, está escrito en Salmos 111:10. El principio de la sabiduría es el temor al Eterno. Eso ya lo vimos, ¿no? Antes de que el cerebro y el intelecto comiencen a culpar a nuestros problemas, a todo tipo de fenómenos, fuerzas naturales, entre comillas, y llegar a conclusiones que nos llevan a acusar a fulano o a mengano, o a nuestra esposa, marido, suegra, a nosotros mismos, estamos obligados a anteponer la creencia de que el Creador así lo quiere, porque en caso contrario no habría ocurrido. Todo está bajo su supervisión y todas las causas de nuestro pesar son solamente una vara de su mano. Bueno, y solamente para que podamos entender lo que el Creador quiere para nosotros y que debemos corregir en nuestras acciones para acercarnos a Él. Por ejemplo, cuando una persona no vive según la fe, tiene dolor de pies, culpa sus zapatos que no son de buena calidad. En otras palabras, lo atribuye a una causa natural. Cuando pierde dinero, se culpa a sí mismo de haber hecho una tontería. Cuando no logra progresar en su trabajo, acusa a su jefe. Esto quiere decir que usa la razón antes que la fe. Es decir, aquí hay un razonamiento inverso. Primero dice que tenemos que anteponer la fe antes que el razonamiento.
Aunque es muy probable que los zapatos no eran de buena calidad, que se comportó tontamente, perdió el dinero y que el jefe es verdaderamente injusto, estas son solamente las causas visibles y sobre todas ellas está el creador. Este es el que supervisó y las causó para estimularlo a corregir algo mucho más profundo que el mismo error o obstáculo visible. Cuando se antepone la fe a la razón y se cree que el creador quiso que nos doliera, que perdimos el dinero, que nuestro jefe no nos ascienda, y junto a la creencia de que todo es para bien, todo recibe una nueva y correcta perspectiva. Es decir, aquí vamos a cambiar el paradigma, vamos a cambiar el enfoque. Solamente después se puede usar el razonamiento para entender lo que el Creador quiso de nosotros. Ahora también hay insinuaciones. Esas insinuaciones son del Creador para que nosotros podamos comprender lo que nos quiere decir. Mira, por ejemplo, dice, el dolor de los pies. La fe es llamada pie, porque sobre ella reposa la ley divina. Los pies aluden a la arrogancia, como está escrito en Salmos 33, 36, 12. No me pisotee el pie de la arrogancia. También el dinero es llamado pie, como está escrito en Deuteronomio 11, 6. Y toda la sustancia a sus pies. Es decir, que el dinero erige al hombre sobre sus pies para sustentarlo. La maledicencia, la shonara, la mala habla, también es llamado pie, como está escrito en Salmos 15:3. No tiene injuria sobre su lengua. La raíz de la palabra injuria en hebreo, la lengua original del Pentateuco, es pie. La mujer también es llamada pie, porque sobre ella se erige la prosperidad de su esposo y de la casa entera. Y como está escrito en Samuel 1:2, 9, en primera de Samuel 2:9, los pies de sus piadosos él cuidará. Esto es mujer. Por eso quien tiene dolor de pies debe investigar a sí mismo. Es probable que se deba a que transgrede alguno de los casos mencionados. Es muy probable que ofenda a su esposa, o que su fe es débil, o que es muy arrogante, o que se calumnia frecuentemente, o que no es justo el uso del dinero, o que hurta, o que no cumple con preceptos del diezmo, es decir, donar la 10ª parte de sus ganancias y cosechas, etcétera, y por lo que encuentre a sí mismo deberá arrepentirse y retornar a un buen proceder. Es decir, todos los eventos que nos pasan tienen un porqué, no es nada al azar. Por ejemplo, pérdidas monetarias puede también insinuar sobre hurto o que no dona el diezmo, es decir, no somos suficientemente dadores y o que debe dinero de una encarnación anterior. Son ejemplos que nos están mencionando cómo es que en cada evento que pasa siempre está la mano del Creador. Otro ejemplo. Demora en promoción laboral. Todos los empleos y nombramientos que existen, incluso los más simples, nominaciones, todos están decididos desde lo alto. En la primer día de Año Nuevo, como hemos visto en Rosh Hashanah, y como enseñaron los sabios, hasta el encargado de turno de riego de los campos está designado desde el cielo. Por lo tanto, si el hombre no es elegido para un determinado empleo, es porque desde el cielo no fue designado para él mismo. Y esta es su prueba, que crea que todo está bajo la supervisión divina. El jefe no determina nada, no le dará y no se enojará con él, sino que seguirá apreciándolo como antes y deberá esforzarse por rezar y pedir al Creador que le confiera el empleo. Debería orar. Amo del universo, si esto es bueno para mí, que reciba ahora este cargo, dámelo y haz por favor que tenga éxito, pues todo está en tus manos. Y si no, tu voluntad
que la reciba, ayúdame a quedarme con mi puesto, prosperar y estar contento con lo que tengo. Son ejemplos. Entonces, la regla de la supervisión. ¿Quién sostiene la vara? La supervisión divina está detrás de todas las causas. ¿A qué se parece esto? A un amo que sostiene la vara y hasta bate con ella a su esclavo. Está claro que el esclavo ve que el amo le pega, pero no se le ocurre acusar a la vara, o enfadarse con la vara, o intentar reconciliarse con la vara. Así realmente en cada suceso que apesadumbra al hombre, la causa y los factores visibles son varas, y quien la sostiene es el Creador. Cada esfuerzo dirigido a causa visible es ridículo, es similar a un hombre hablando con la vara. El que sufre una aflicción o le sucede algo que no es de su gusto o no está de acuerdo, tiene que recordar, estoy pasando ahora una prueba de fe. Debe dejar al lado el razonamiento que lo aparta de la creencia de que todo es voluntad del Creador, el razonamiento de que le da todo tipo de explicaciones contrarias a la fe y lo dirige solamente al pasar, al enfado, a la tristeza. El razonamiento que le lleva a la desesperación porque ve que es su fracaso y comienza a culparse a sí mismo. El razonamiento que le lleva a la venganza acusando a los demás. Él debe apartar todos los razonamientos y fortalecerse únicamente en esa certeza que no hay nada más fuera de él, es decir, del Creador. Todo es voluntad del Creador, todo es para bien. Su esfuerzo principal debe ser la oración, dirigirse al Creador del universo y conversar con él sobre todas las cosas. Bueno, es interesante todo lo que va diciendo. Les leo otro pedacito de los párrafos. Entonces, dice, cuando los sufrimientos le llegan a un hombre a través de una causa natural como una enfermedad, aunque también en este caso puede ser difíciles pruebas de fe, a pesar de todo, le es más fácil entender que es solamente una causa que proviene del Creador y que debe dirigirse a Él para que lo ayude. También si pone sus esperanzas en las medicinas, al final cuando vea que estas realmente no le ayudan, se dirigirá a la fe y no empezará a hablar con los microbios, a suplicarle y amenazarlos, como a la vara, ¿verdad? Por otro lado, cuando el hombre sufre un pesar debido a otra persona, comúnmente se equivoca y piensa que esto no está únicamente en la mano del Creador, pues está frente a un hombre que posee libre albedrío y supuestamente es posible dirigirse a él directamente e influir para que cambie su comportamiento y sus actos. Por eso no piensa de ningún modo rezarle al Creador, pues su razón dice, después de todo, frente tuyo se encuentra un hombre con libre albedrío, habla y arréglate con él y lucha con él. Por supuesto que esto no es verdad porque no hay más nada fuera de él. Y todos los seres humanos están en la mano del Creador. Él les endurece o les ablanda el corazón según lo que desea que reciba el hombre que está frente a ellos. Por tanto, también acá el consejo principal es la plegaria y cuando el hombre apaciguará al Creador, él cambiará el corazón de esa persona que le hiciera daño y lo transformará en sus bienhechores. Bueno, no hay culpables. No existe error más grande que inculpar a otros por nuestro pesar. En el momento de inculparnos a alguien por nuestros sufrimientos, sea quien sea, es una gran falta de fe, digamos, de responsabilidad de nosotros mismos. Esto causa que el Creador retire su supervisión sobre esa persona e incluso lo coloque bajo la mano del mismo hombre al que culpa. Lo que ocurre en la mente y corazón del que vive este error es una de las siguientes posibilidades. Cuando no tiene la posibilidad de hacer algo contra lo que le afligen, por ejemplo, bancos, autoridad, jueces, policía, el hombre cae en completa desesperación. Y hay aquellos que inclusive llegan a pensar en el suicidio porque piensan que este tipo de casos el Creador no lo puede ayudar.
Cuando quien aflige al hombre es simplemente una persona como él, por ejemplo, su esposa, su vecino, su socio, claro, la policía, por ejemplo. Entonces todo el tiempo lo ocupa con pensamientos como, le mandaré a un fulano para que influya sobre él, y yo me vengaré, y yo le haré tal o cual cosa, y yo le mandaré unos matones. No puede dormir por las noches, se agita su alma. Es un momento piensa esto y en otro momento piensa la otra. Él puede llegar a todo tipo de bajas situaciones de adulación y humillación, o de enojo y crueldad, de odio y venganza, e incluso es capaz de causar un pesar o perjuicio a quien piensa es el causante de las angustias, transformándose en un perseguido, en un perseguidor. Y entonces, pobre de él y de su alma, porque así despierta la ira del Creador. Ya hablamos de lo que es la ira, recuerdan, que no es enojo. Y se le abrirá una nueva cuenta a la cuenta por la que le llegaron estos sufrimientos. Es decir, en lugar de bajar a su ticún, va todavía a subirle esa carga kármica y luego vienen reflejados en manera de sufrimientos y amargura. Entonces, y esto pues acusa a los demás o culpa a los demás y siente que ninguno no tiene escape para salvarse. Entonces, ¿qué se puede hacer? Entonces, lo que se puede hacer es hablar con el dueño del mundo, que es el único que determina lo que sucederá en nuestra vida, el único de quien podemos recibir todo el bien y toda la salvación necesaria. Entonces, todo está en él. Debemos suplicar al Todopoderoso y pedirle que expíe nuestros pecados, que es lo que hicimos ahora en Rosh Hashanah Yom Kippur Sukkot. Entonces, hasta nuestros enemigos empezarán a amarnos y se transformarán en nuestros leales amigos, como está escrito en Proverbios 16:7. Cuando el Eterno se complace con los caminos del hombre, también sus enemigos se reconcilian con él. Bueno, hay mucho que ver todavía en esto. Y bueno, voy a hacer una síntesis para no cansarlos con la lectura completa de este capítulo, porque en realidad tiene mucho de qué hablar. Entonces, bueno, de momento yo le voy a parar aquí. Resumiendo, lo que primero tenemos que entender, que no hay nada en lo que nos sucede en nuestra vida en que no venga del Creador, ¿sí? Hay un parrafito que se llama aquí, dice que no hay tribulaciones sin transgresiones. Sobre la base de que no hay tribulaciones sin transgresiones, depende y reposa toda la fe y el mundo entero. El hombre no tiene parte en la ley divina hasta que cree que todas las cosas y hechos que le suceden son milagros. No son resultado de la naturaleza ni de las costumbres, tanto en general como en particular. Solo si cumple con los preceptos gozará de su recompensa, pero si los transgrediera, sufrirá su castigo. Todo está decretado desde lo alto. En otras palabras, solo quien ve con la creencia de que todos los sucesos del hombre provienen del decreto del Creador, según sus acciones, y no existen tribulaciones sin transgresiones, vive una verdadera fe. Es decir, todo lo que nos sucede, las tribulaciones, lo difícil, el lado amargo, siempre ha sido porque nosotros hemos transgredido una ley divina. Entonces, no es simplemente porque algo nos pasó, porque la vida así es injusta y por el azar, porque estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado, con las personas equivocadas. No, eso es más que el síntoma, es decir, la parte visible de lo que realmente viene atrás. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues es cumplir con la ley para poder salvar de esas tribulaciones. Dice, todo el tiempo que el hombre atribuye sus sufrimientos a algo en este mundo,
a causa de una persona, las cosas, la naturaleza, los negocios, las cosas como van, que mira cómo está el mundo. Dice, todo el tiempo que el hombre atribuye sus sufrimientos a algo en este mundo y no a transgresiones, es señal de que está completamente lejos del temor de Dios. Y está muy claro que vive sin rendir cuentas de las acciones del Creador. Y solo que no se despierta con todo lo que le sucede para retornar a su mal camino, sino que cae más y más profundamente en un sueño espiritual, en apatía y en oscuridad. Entonces, dice, ¿debido a qué llegan estos sufrimientos? ¿Por qué tengo sufrimientos? El primer pecado, entre comillas, porque el hombre es juzgado, es el pecado de la tristeza. La razón por la que nos adelantamos a escribir este tema, es decir, que no hay tribulaciones sin transgresiones, es precisamente por la tristeza. Aquí tenemos que recordar uno de los pasajes bíblicos de los espías que Moisés envió a la tierra prometida. ¿Para qué? Para que vieran cómo estaba. 10 llegaron con noticias nefastas y todo el mundo lloró y se entristeció. Y está escrito que debido a ese acontecimiento, ese pueblo deambuló 40 años más en el desierto. Y razón también, una de las razones por las cuales Moshe no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no debemos de anticipar nada a la tristeza, porque al último pues va a haber consecuencias. Es como alguien que está enfermo. Ay, mira, estoy enfermo. Lo primero que piensa, ay, me voy a morir. Ya está adelantando un acontecimiento que todavía no viene. En vez de que piense, pues mira, voy a salir muy bien, me voy a recuperar rápido, voy a continuar con mi vida adelante y me enfermé, pero ¿cuál es lo que hay detrás de esta enfermedad? ¿Por qué Dios me ha enviado esta enfermedad? Tengo que saber dónde he hecho transgresiones por la cual estoy pasando por esto que me pasa. Entonces, aquí lo primero que tenemos que entender, que todo viene del Creador, todo. Que no hay nada por error ni al azar. ¿Nos resulta difícil entenderlo? Claro, no es fácil. Por ello, este primer principio lo vamos a dejar de ese tamaño. Yo espero que ya lo hayamos comprendido. Podría leerles todavía mucho más acerca de esto porque abunda, y todo esto pues tiene la finalidad de entender que nada está al azar, que todo viene de Él. Porque a veces decimos, no, esto no viene de Dios, todo viene de Dios. Pero también el segundo principio, que todo es para bien. ¿Y por qué decimos que todo es para bien? Bueno, ese segundo principio lo vamos a desglosar la próxima semana. Y el tercero también. Si todo es para bien, y si ya no entendemos que todo es para bien, entonces, ¿qué desea entonces el Creador? Con lo que me está sucediendo, me ha sucedido, ¿qué es lo que Él quiere de mí? ¿Y cómo lo voy a descubrir? Pues eso lo vamos a descubrir precisamente, ¿sí? Por eso es importante que el estudio de la Kabbalah, el estudio de los secretos que están en la Torah, cuando los comprendemos y vemos que Dios no actúa de manera misteriosa, ni que sus caminos están llenos de no sé qué, es que en realidad son muy claros. Lo que pasa es que necesitamos saber cómo opera el Creador. Y si nosotros comprendemos esto, vamos a ver que todo siempre va a ser para bien. Y nosotros podemos corregir. Cuando corregimos a lo que hemos venido, no tiene caso ya que vengan problemas, que vengan tribulaciones. Entonces, vamos a descubrir también que el Creador desea de mí. Este tema lo quise meter porque realmente tenemos que saber que cuando nosotros comprendemos esos tres aspectos, nuestra fe, nuestra confianza y nuestra certeza absoluta en Él va a tomar un sustento muy, muy importante.
Así que pues aquí le paro y pues quiero ver si tienen alguna pregunta que hacer. Lo del título del libro enseguida se los paso por WhatsApp. O si esa pregunta ya está en la cabeza. ¿Sí? Se llama El Jardín de la Fe del Rabino Arush. Hay que dar el mérito a él, porque de ahí está sacado esta información. Así que les escucho. Vamos a continuar con la meditación y esta meditación está basada en uno de los Shems importantes que es el nombre de Ain Resh Yud. Lo vamos a hacer en Yehud con el nombre de Yeh y lo vamos a aterrizar con el nombre de Yud Hevalhed con Amonai. Entonces, pues, nos vemos pues el próximo lunes para continuar con el punto 2, que es todo siempre es para bien y que me quiere dar el Creador de entender. Con este nombre en nuestra alma que lo detecta perfectamente, vamos a meditar la certeza absoluta y eliminar el miedo, eliminar la duda que es Amalek, que es la numerología de Safej. Es decir, cuando hay duda en nuestra vida, pues esa fe se quebranta y se soslaya. Bien, pues este nombre nos va a ayudar a fortalecerlo. ¿Sí? Bien, pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.